Listo, ya queda grabando en ambos. Buenos días a todos, espero que estén muy bien, que estén bien de salud. Vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. Ustedes por favor me confirman si están viendo la pantalla en este momento. Gracias, David. Para los últimos que acabaron de llegar, ahí les copio el link del collab. Vamos a utilizar hoy el segundo notebook relacionado con errores numéricos. Aquí lo tengo abierto, yo pues no voy a utilizar el collab, yo voy a utilizar la versión local y voy a aumentarle aquí un poquito más la fuente y ustedes porfa díganme si ahí está bien o si necesitan que lo aumente más. Otro poquito sería bueno, profe. ¿Por ahí está bien? Sí, ahí está bien. Listo. Escuché como un grito por ahí, pero no entendí. Bueno, me avisan si necesitan que le suba más. Entonces, la idea de hoy es, vamos a continuar con esta discusión que hemos venido, digamos, desarrollando desde la clase pasada sobre los errores numéricos y el tipo de, digamos, ¿cómo decirlo? De conocimiento que debemos tener y de precauciones que debemos tener cuando hacemos cálculo numérico, cuando hacemos cálculo computacional, cuando utilizamos el computador para hacer matemática. También, digamos, la idea es por qué es importante tener un estándar de números flotantes, de precisión flotante, que nos permita reproducir no solamente los resultados entre varias plataformas, sino también los errores y la forma en la que podemos minimizar esos errores. Ustedes en el ejercicio que debieron entregar vieron lo que hablamos, pero de forma un poco más explícita, vieron un poco el error de cuando yo resto números muy cercanos. Y hoy vamos a ver otro tipo de situaciones en las que uno no se imagina que eso suceda en el computador, pero pues suceden y toda persona que utiliza un computador debe ser como consciente de ese tipo de situaciones. No tanto como para no confiar siempre en los datos, sino para decir, yo siempre tengo que utilizar ese tipo de datos, yo tengo que no esperar que el computador cumpla con estas características. Si yo, por ejemplo, utilizo una bandera de optimización o cambio la versión de mi librería en NumPy o algo así, pues es probable que no me den exactamente los mismos resultados, pero hasta dónde es tolerante o puedo tolerar yo los cambios. Es normal que no me den exactamente igual, pero pues tampoco es, pero pues no es normal que mis resultados cambien en la tercera cifra significativa o algo así. Yo espero que cambien mucho más adelante. Y eso son pistas también que le pueden indicar a uno que el modelo que está utilizando pues no es el más apropiado. Entonces, como les decía, hay un estándar que es el estándar IEEE 754 que define cómo se van a comportar nuestros números en el computador. Y ese estándar dice no solamente cómo se representan, la base de 2, la mantisa, cuántos para el double, cuántos para el doble precisión, cuántos para precisión sencilla, sino también nos indica a nosotros qué pasa cuando un número se vuelve más grande que lo que vamos a representar, cuando se vuelve inf. ¿Qué pasa cuando se saca la raíz cuadrada de un número negativo? Si ese tipo de situaciones también las incluye el estándar, porque como les decía, es importante poder reproducir en diferentes máquinas, en diferentes plataformas, los mismos errores. Ustedes, por ejemplo, al restar dos números que sean muy cercanos, pueden destruir 15 cifras decimales de precisión. Eso puede suceder. Entonces hay que tener cuidado sobre todo con las restas. Esa es una de las operaciones más cuidadosas, pero no es que no podamos restar. Lo que pasa es que no deberíamos restar números muy cercanos entre ellos. Simplemente es eso. Tener cuidado, por ejemplo, cuando uno convierte flotantes en enteros. Pues claro, o sea, los flotantes normalmente tienen un rango mucho más grande en la representación del estándar que los enteros normalmente. Y cuando uno hace ese int, puede estar haciendo un overflow en los enteros. La idea, digamos, algo que les he estado como diciendo desde hace tiempo, empezamos casi el curso, es siempre utilizar el modelo en unidades naturales. ¿Alguien recuerda para qué sirve este consejo? Que cerquita de uno hay como más densidad de representación. Ajá, muy bien. Entonces, tenemos varias ventajas. Una ventaja computacional clara que es esa. Tenemos mejor resolución, mayor densidad de números computacionales disponibles y pues físicamente, digamos, también en cuanto a la modelación a ustedes les sirve para tener las unidades, las variables adimensionales en su sistema que son las que realmente controlan el comportamiento.
A veces ocurren cosas como esto, que la adición, la suma no es conmutativa. O sea, x más y más z entre paréntesis no es lo mismo que x más y primero y luego sumarle z. Por ejemplo, si ustedes tienen estos números y miren que aquí la clave es que estamos hablando de precisión sencilla, en precisión sencilla estamos en este punto, en el máximo posible que podemos representar. Y aquí la clave es que ustedes están manipulando números de órdenes de magnitud muy diferentes. Esa es como la parte importante. Yo a un número así gigantesco le estoy sumando un número muy pequeño comparativamente. Y ese es el problema. Entonces, si en nuestro modelo tenemos alfa más uno y alfa es gigantesco, pues entonces normalicemos alfa en esas unidades para que se vuelva de orden uno. Y entonces estas sumas no se me dañen completamente. Entonces, si ustedes hacen esto en el computador, por ejemplo, si hacen ustedes así, x más y más z. Si hacen primero y más z, que es lo primero que tenemos acá, y más z es como si ustedes tienen 10 a la 38 pesos, o sea, eso es mucho dinero, y le suman un peso, pues eso no tiene efectos. Computacionalmente, lo que hace el computador es tratar de poner los dos números en el mismo orden de magnitud y después de hacer un montón de trabajo, esta vaina básicamente se vuelve cero, ¿sí? Este uno. Entonces, básicamente, de aquí de la izquierda, y más z nos va a dar y, nos va a dar 1.5 por 10 a la 38. Y luego, ese 1.5 por 10 a la 38 que surgió de ahí, de esta parte, a eso le vamos a sumar menos 1.5 por 10 a la 38. Entonces, de esta parte nos dio cero. La parte de la izquierda nos dio cero. ¿Sí? Esta vaina dio cero. Y si hacemos la parte de la derecha, entonces primero dice, primero sume x más y. Entonces, cuando yo sumo x más y, pues esa vaina me da cero. Y a ese cero le sumo uno. Entonces, en la parte de la derecha me dio uno. Entonces me dio que cero es igual a uno, lo que pues, obviamente no tiene sentido, pero es porque estamos en los límites. Y esto es fácil llegar allá. Si uno se olvida completamente que esto pasa, pues uno puede estar entre estos errores. No le van a salir problemas, el código va a correr, va a ejecutar, le va a botar a unos valores y esos valores están probablemente mal. Entonces, siempre tener cuidado con eso. Y básicamente, digamos, hay muchos números que no se pueden representar en forma binaria de manera exacta, como 0.1, 0.3. De ahí es que viene si ustedes escriben 0.1 más 0.2, si esto es igual a 0.3 y les va a salir que es falso. Pero pues obvio, porque es que nosotros aquí no estamos escribiendo decimales, estamos escribiendo es un número que se va a representar en el computador y por ejemplo, para representar el 0.1 no hay forma exacta en base 2 de representarlo de forma exacta con un número finito de números binarios, entonces no les va a dar exactamente igual. Lo de la derecha les va a dar probablemente 0.299999, pero por una pequeña diferencia no son idénticos. Y esto hace también que ustedes, pues ahí viene otro consejo, nunca, nunca comparen números flotantes con igualdad. Enteros sí, pero flotantes no. Ustedes con los flotantes, si quieren comparar, ustedes lo que tienen, digamos que quieren ver que x es igual a y, esto no lo hagan nunca con números flotantes. Ustedes lo que tienen que hacer realmente con números flotantes es comparar si el valor absoluto de la diferencia entre estos dos números es menor o igual, digamos, que una cierta precisión. Entonces ustedes dicen, están cerca en 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, lo que sea. Y no sé por qué me salió A, esto era X. No se ve la X. Ahí está. Eh, y mejor aún, si ustedes esto lo hicieran de forma relativa. O sea, si lo multiplicaran, puede ser por el máximo o por el mínimo, ¿sí? Entre estos dos números. ¿Listo? ¿Por qué hacemos esto? Si nuestros números aquí tienen unidades, entonces yo estoy restando en metros, pues EPS debería tener unidades. Y esa escala a veces, digamos que lo afecta a uno porque a veces comparar metros con metros no es lo mismo que comparar metros con milímetros, por ejemplo, y cosas así. Entonces es preferible que uno utilice las mismas unidades a ambos lados. Es algo como que queda implícito en los cálculos, pero si ustedes empiezan a utilizar unidades de forma explícita, van a entender mejor qué es lo que están escribiendo. Entonces, mire que yo aquí tengo unidades, digamos, de longitud a la izquierda y de longitud a la derecha. Entonces, esto es lo que uno debe hacer realmente cuando quiere comparar números flotantes. Si están cercanos de manera relativa, bajo una cierta precisión. Y ya, y con eso uno está diciendo si están cercanos o no están cercanos. Entre más disminuya EPS, pues mejor. Pero es que cuando yo le pongo el igual igual, estoy diciendo que EPS vale cero.
qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que no nos va a funcionar. ¿Listo? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ustedes pueden ir acá, algunos ejemplos de cómo este tipo de errores de round off y de representación numérica han tenido impactos en la vida real. Ustedes pueden ir a todos estos sitios. Por ejemplo, ha habido problemas con misiles interceptores, Patriot, en la guerra del Golfo. Yo no sé, creo que ustedes no habían nacido. eh, que por ir representando números en 24 bits y pasarlo a 16 bits, hacía que el cálculo de la trayectoria, que va utilizando como el algoritmo de Euler, se desfasara un poquito y ese poquito se va acumulando y llega un momento en que esa vaina genera una diferencia de una décima de segundo y una décima de segundo. Las velocidades que dan estas cosas son 500 metros y pues ya, 500 metros ya nunca le dio, nunca interceptó. Cohetes, políticas económicas, o sea, hay de todo. Si ustedes quieren ver ahí, digamos, impactos de round-off que no se tuvo en cuenta, ahí lo pueden ver. Entonces, hay una cosa importante y es, bueno, ¿cuáles son los tipos de errores que yo puedo tener cuando yo programo, ¿sí? ¿Cuáles son esos tipos de errores que se pueden presentar cuando yo estoy programando? Digamos que ustedes empiezan un algoritmo, hacen un paso, hacen otro paso, hacen otro paso. Supongamos que esos pasos son independientes y hasta que llegan a un final. Entonces hay varias fuentes de posibles algoritmos, por ejemplo, el tipográfico o el programa erróneo. Cuando ustedes están cometiendo esos errores de que están escribiendo como mal, que le ponen tilde a la variable, que eso no tiene sentido, no se puede utilizar así, que están ejecutando un programa pero el que querían era otro y no se dan cuenta sino después de mucho rato de hacer cambios, pero ejecutaban aquí y era otra cosa. Cuando están así es porque probablemente están muy cansados. De pronto están programando muy tarde, pues a ustedes les gusta programar tarde, darks y no sé qué, pero ustedes están en el peor momento para producir cosas creativas y de buena calidad, ¿sí? Ustedes cuando están trabajando tarde es cuando están más cansados, que ustedes se pueden tomar alguna cosa, algún estimulante que les quite, les cubra un poquito la sensación de cansancio, pero eso no quiere decir que no estén cansados. Entonces, cuando están cometiendo muchos errores de esos, es preferible que paren, hagan otra cosa, se acuesten a dormir, pero parar, porque son muy ineficientes. Y les debe haber pasado muchas veces que al final no lograron resolver algo y se acuestan bravos y lo que sea, frustrados, y al otro día se levantan y rápidamente lo pueden resolver. ¿Sí? También por eso es que ese cuento de estudié toda la noche y perdí el parcial, eso es ridículo. O sea, si uno estudia toda la noche, quiere decir que no ha estudiado antes. Quiere decir que está dejando acumular todo para el final. Y uno no durmió de forma profunda. Y entonces no aprendió. Y por eso pues llega al parcial, está completamente en blanco porque es que no se acuerda. Es que cuando la memoria a largo plazo se graba, digamos, es cuando uno duerme. Y duerme bien, no cuando duerme ahí en Transmilenio o algo así. Cuando duerme bien. Entonces eso no tiene sentido. Si haya estudiado toda la noche, si ese es el argumento de que la vida es injusta, no tiene sentido. ¿Sí? Ya claramente uno está haciendo algo muy mal. Se los digo porque yo también fui estudiante, también pasé por eso y también me di cuenta que no servía para nada. Pero además hay ciencia detrás de eso, ciencia del aprendizaje basada en la neurociencia, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que organizar el horario que tienen que dormir, porque no pueden estar pensando que por estudiar la noche anterior les va a ir bien. Ya que, o sea, ya eso es como un repaso lo que uno hace, pero estudiar es muy difícil. Hay errores aleatorios, ustedes, no sé si les ha pasado, pero de hecho hay errores incluso en la electrónica. En este momento se venden unas memorias RAM que verifican que lo que se puso en la memoria no cambió, porque es que hay fluctuaciones térmicas. Y si un bit cambia en la memoria, de pronto uno no lo detecta, pero se le están corrompiendo los datos. Y eso sucede mucho. Esas memorias son más caras, probablemente van a seguir bajando de precio hasta que se vuelvan como el estándar, pero eso sucede. También los discos duros tienen fluctuaciones y si ustedes llegan y pasan un imán cerca a un disco duro antiguo, de los que giran, que todavía hay muchos computadores con eso, pues entonces van a borrar la información, porque pues eso al final son dominios magnéticos que están hacia arriba o hacia abajo, esos son los bits, y si ustedes pasan un imán, alinean a todo el mundo para arriba. Entonces ya no hay información. Y bueno, pues de pronto eso es lo que quieren, ¿no? Volver a empezar y bueno, lo que sea. Pero digamos que existen ese tipo de problemas, también se van dañando, las cosas se van degradando. Idealmente usted debe tener un backup de todos sus datos porque todo se va degradando. Entonces, eso sucede, ¿sí? Los errores de aproximación son los que uno siempre tiene en cuenta, que son los matemáticos. Entonces uno le dice, no, que este algoritmo, límite cuando h tiende a cero, entonces uno dice, listo, la idea es que h tiende a cero. Pero
En el computador hay más. Todo esto que estamos hablando, más el de round off y truncamiento, que es cuando yo represento mis números en el computador. Y realmente uno tiene que tener en cuenta esos dos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo básico y es, ustedes tienen una suma en función de k. Esta es una función que lo que nos dice es que vamos a hacer la diferencia en coger k sobre 10 y sumar k veces 0.1. Uno matemáticamente diría que esto es lo mismo, ¿sí o no? Matemáticamente esto es lo mismo. Uno llega y saca el 0.1 acá, está sumando 1 k veces, entonces arriba le va acá, entonces esta vaina debería ser siempre cero. Sí, eso es lo que debería pasar. Esto siempre debería dárselo matemáticamente, pero en el computador eso no va a suceder, porque por ejemplo el 0.1 no se puede representar de forma exacta. ¿Listo? Y entonces aquí hay una diferencia. Esa diferencia es pequeña y eso es lo bueno. Esa diferencia es pequeña, pero esa diferencia va creciendo a medida que yo haga más operaciones y yo la tengo que tener acotada, pero nunca la puedo volver cero. Entonces digamos que la idea acá en este ejercicio es hacer la gráfica de esta función. Yo le digo, mire, yo quiero que pruebe con un Kmax y que me haga la gráfica de cómo es esta diferencia en función de K hasta este Kmax. Entonces, si yo le digo que Kmax es como por ejemplo 100.000 en este caso, eso quiere decir entonces que K empieza en 1, K empieza en luego 2, 3, hasta que llega a 100.000. ¿Listo? Y la idea es ir graficándolo. Y miren lo que uno obtiene. Ahorita miramos la solución. Miren lo que uno obtiene. Cuando K es pequeño, casi que no se encuentran diferencias. Esa es una gráfica log-log. También pues aprovecho para darles un consejo, chicos, y es, en las gráficas ustedes no se acostumbren simplemente como a pintar lo que les dio y ya, ¿sí? Sino que traten de buscar las escalas, por ejemplo, apropiadas para poder entender los problemas. A veces uno está comparando dos cosas y le dan unas curvas, qué sé yo, una vaina así, ¿sí? Y la otra curva me da así. Pues todo esto está en blanco, yo realmente no estoy viendo las diferencias entre las figuras, entonces probablemente esta escala no me sirva. Entonces ustedes siempre tienen que pensar de qué manera hago yo para que esta figura, solo con verla, me transmita la información que yo quiero precisamente mostrar. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? No se pueden quedar con lo primero que les bota. Las figuras tienen que ser autodescriptivas y tienen que darnos más información, porque si yo boto esta vaina así, pues no me compraba un modelo, no me permite comparar entre ellas nada. Entonces de pronto la escala yo la deba cambiar en ambos ejes, en un solo eje. Eso es algo que debe hacer parte de su propia reflexión de cómo presento esto para que esta figura hable más. Tengo una densidad de información más alta, ¿no? El objetivo de las figuras no es tener una curva y ya se acabó. El objetivo de las figuras es soportar una hipótesis, entregar más información, que uno la mire y diga, ah, sí, tal cosa, por tal rango, por tal otro. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Entonces, aquí está en escala log-log y ustedes pueden darse cuenta que a medida que yo voy aumentando el k, miren que ese error, esa diferencia que debería valer cero matemáticamente, realmente va aumentando. Va aumentando, va aumentando, tiene unos comportamientos extraños. Esto tiene que ver con por ejemplo, cuando yo puedo representar exactamente los números y cosas así, pero tiene una tendencia que de hecho es una ley de potencias, como lo pueden ver acá, porque el recto en escala log-log, ¿sí? Un envolvente que es como una ley de potencias, y va creciendo. Entonces, si yo hago, digamos, 100.000 en un computador, 100.000 pasos, eso es una bobada. Uno hace eso rutinariamente. Si yo hago 10 millones, probablemente el error, miren que ya estaremos hablando del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, ya estamos hablando de las milésimas, y entonces ahí podríamos tener que el error que estaba acotado, que empieza en la precisión de la máquina, 10 a la menos 16, en precisión doble, pues ha ido aumentando. Entonces tener en cuenta ese tipo de situaciones. No es que todo esté mal, sino que eso es intrínseco y uno debe, pues digamos que sabemos que acá esto tiene un error, que además de que son dos números que van a ser muy cercanos, pues hay unos que no están representados apropiadamente. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. No, aquí no hay nada. Dale, David. Sí, profe, es que tengo como una confusión, porque se supone que sí, bueno, la diferencia es muy pequeña, pero se supone que también uno tiene como un error al restar números muy cercanos, porque eso no, tengo como esa confusión, porque por ejemplo, en el ejercicio de Senado que hacíamos, algunos sí se hacían cero, pero digamos, sí, o sea, estos números son muy cercanos, no son iguales, pero igual algunas cifras se deberían cancelar y como que debería dar cero, ¿no?
Sí, eso es lo que pasa, digamos, aquí cuando cae, por ejemplo, digamos, aquí al principio, la mayoría dieron cero, ¿sí? En toda esta zona, por eso no aparecen Sí, cuando no lo tú... digo por ser matemáticamente igual, sino por igual, por, digamos, por esa dificultad de cancelar números que están muy cerca, que están muy cerca en el computador. Sí, pues, Pues si te entiendo bien la pregunta, eso se está viendo acá. O sea, estos ceros de acá no son matemáticos, porque esto debería matemáticamente ser todo cero, o sea, no se debería ver esta figura. Estos ceros son computacionales. ¿Y por qué suceden? Porque pues llegan momentos en los que, digamos, en la recta real, que tú tienes ahí unos números a representar, llegan momentos en que tú quieres representar, digamos, números, no sé, este y cayó acá. Entonces no lo pudiste representar de forma exacta y el otro cayó acá. Entonces, puede ser que al truncarse, los dos quedaron en el mismo número computacional y ahí la resta nos dio cero. Pero fue porque tuvimos suerte, porque los números matemáticos que nos hubiera dado esa vaina quedaron en puntos cercanos que hicieron que el truncamiento los botara al mismo número computacional. Entonces, por eso tenemos que, digamos, unos sitios en donde los números sí se pueden representar de forma exacta y entonces nos da, digamos, lo que esperamos computacional, matemáticamente, que es que nos dé cero. Pero eso no está garantizado para todos los números, ¿sí? Es más o menos lo que dices o no? sí, O- más o menos que tampoco me sé explicar, porque, o sea, estoy como hablando de ese error numérico que no tiene al restar números como que muy, muy Ah, pequeños, bueno, ¿no? eso es otra cosa. Digamos que si tú, digamos, si de pronto tú no lo ves, ¿de dónde surge ese error? Vas a tratar de escribirlo acá. No, aquí, espérate a ver si aquí está la deducción matemáticamente. Sí, mira, aquí está. De una vez hablemos la de ellas. Para que tú veas más claro lo de la subtracción cancelativa, que es lo que se llama acá. Ustedes, digamos, tienen dos números, vamos a restar dos números B y C, y nos va a dar el valor A. Matemáticamente es esto. Entonces vamos a representarlos en el computador. Entonces esta ecuación matemática en el computador es A del computador igual a B del computador menos C del computador. La idea es que recordemos que los números en el computador son iguales al número matemático más uno, perdón, por uno más un error que es el error asociado al truncamiento. Entonces, como yo no sé si yo le tuve que quitar cosas o le tuve que poner cosas digamos, a este número para representarlo en mi computador, por eso es que se dice, digamos, que ese epsilon de cada número, digamos, el epsilon sub a, en valor absoluto, es menor o igual a la precisión de la máquina en ese punto, ¿sí? O sea, la precisión de la máquina, digamos, con doubles es 10 a la menos 16. Entonces yo solo sé que este error de truncamiento de este número particular tiene que ser menor o igual a esta precisión de la máquina. Eso es más o menos lo que uno tiene. Entonces aquí está representado el hecho de que yo no puedo escribir mi número matemático idéntico en el computador. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es lo que quiere decir la anotación. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Es para entender lo que viene. David. Sí, señor. Listo. Entonces, yo cuando reescribo esta expresión tengo que A es esta forma, tengo que B computador menos C computador pues será esta forma. Entonces la idea es que yo voy a tratar de ver el error relativo de A. O sea, el A del computador comparado con el A que yo quiero matemáticamente. Entonces paso a dividir mi A, simplifico y al final obtengo esta expresión. Básicamente la del computador dividido entre el A que yo espero matemáticamente pues es uno más los épsilon multiplicando estos errores. Entonces, como estos épsilon son del mismo orden de magnitud porque todos están acotados por la precisión de la máquina, yo puedo decir que el error en A, se lo puedo rayar, el error en A, en el A, digamos que yo voy a meter al computador, va a ser B sobre A por la resta de estos errores. Pero mi pregunta es, estos son números que son pequeños, son del orden de 10 a la menos 16, pero esta cantidad B sobre A, ¿esa cantidad es grande o es pequeña? Acá, de acuerdo a esto. ¿Qué dicen? ¿Esa cantidad es grande o es pequeña? Eso no es casi uno, ¿no? No, no porque mira, si yo tuviera B sobre C, eso sería casi uno porque estamos asumiendo que B y C son cercanos.
pero estamos haciendo B sobre A. Así yo tengo estos números, B que es cercano a C y los resto, este número que me queda acá es chiquito, porque estoy restando números cercanos. Entonces, A es mucho más pequeño que B, porque B pues yo le resté un pedazo que era cercano a B. Lo que me queda aquí es muy chiquito comparado con B. O sea que este número de acá es que grande o pequeño. Entonces grande. Es grande, exacto. Y eso lo que quiere decir es que el error de A es mucho más grande que el error que tenía B o C. Entonces cuando yo resto dos números muy cercanos, esa es la clave, muy cercanos, el error del resultado, el error relativo con el que yo me quedo es mucho más grande que con lo que yo arranqué. Y esa es, digamos, como la explicación de por qué no hay que restar cosas tan cercanas. ¿Está bien, David? ¿Queda más claro? Sí. Listo. Creo que hay otra pregunta de alguien más, Juan O Camilo. sea que en la función que estamos haciendo hay como dos errores. Porque primero tenemos que los flotantes no se pueden representar de manera bien, o sea, de manera en binario exactamente. Y a la vez estamos restando dos números como muy pequeños, ¿no? Exacto. Ajá. Ah, ok. Y todas esas cosas se van sumando y de hecho ahorita vamos a ver que hay muchos tipos de errores y es difícil como saber cuál es cuál, pero pues uno, digamos, puede estudiar como las tendencias. ¿Hay otra pregunta de alguien? Sí, profe, una pregunta. Es que se supone que la precisión de la máquina es de 16 decimales, ¿no? En precisión doble, sí. Sí. eh, pero, por ejemplo, en el ejercicio, cuando uno arreglaba la función y tabulaba los valores, le salían valores de hasta 10 a la menos 31. Entonces, ¿cómo es Sí, que la máquina representa eso? no, eso es diferente y es una buena pregunta. Mira, la precisión de la máquina, digamos cuando estamos hablando de precisión doble, ese epsilon machine es 1.0 por 10 a la menos 16. Eso quiere decir es que entre dos números yo puedo distinguir entre ellos más o menos con esta precisión. Esto no quiere decir que el número más pequeño que yo pueda representar es de 10 a la menos 16. Entonces una cosa es como la resolución entre dos números, la resolución que yo puedo tener entre dos números, la menor resolución es esta. Entonces yo puedo comparar y buscar diferencias entre dos números con por lo menos, bueno, con mínimo esta resolución. Pues obviamente entre más lejos esté yo, pues la densidad cambia y la separación entre ellos es más grande. Pero la menor resolución para comparar dos cosas es esta. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, en precisión doble, yo puedo tener números del orden de 10 a la menos 300. Yo puedo tener estos números. Entonces una cosa es el número más pequeño que puedo representar, que es este límite de 10 a la menos 300. Otra cosa es qué tanto puedo diferenciar yo, cuál es la resolución que yo realmente tengo entre mis números. ¿Está bien? Ok, Muy bien, gracias. listo. Entonces, ya. Entonces volviendo acá, pues aquí ya tengo la solución, la vamos a copiar para que ustedes vean que es verdad. Usted ya tiene mucho nivel de Python como para tener que hacer estos problemas tan sencillos. Lo que estoy haciendo es crear un arreglo de datos para guardar los X, que va a empezar desde 1 hasta Kmax más 1, ¿sí? Para que vaya desde 1 hasta Kmax. Y el YData, entonces hice un truco. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí el truco. Miren que yo no utilicé un for para hacer esta cosa. Aquí en el YData yo me aproveché de que en un Py hace el broadcasting, hace las operaciones elemento a elemento. Y miren lo que estoy haciendo, lo estoy diciendo, por cada elemento de acá, quiero que en el Y vaya guardando lo siguiente. Coja el elemento y lo divide por 10. Entonces, digamos, vámonos pensando para que ustedes lo visualicen. Digamos que este es mi arreglo de NumPy que tiene número 1, número 2, vamos aquí el 2, número 3 y así sucesivamente, digamos el número 10 y así sigue hacia adelante. Esta notación que tenemos acá le está diciendo,
En el arreglo Y, que está acá, vamos a hablar con el 10. Usted lo que va a guardar en la casilla donde está este 10 va a ser lo siguiente. Va a coger ese 10 y lo divide entre 10. Entonces aquí me va a quedar un 1. Pero no solamente haga eso. A eso réstele, estoy escribiendo toda la operación, la suma acumulada. Y aquí estoy llenando, estoy creando un arreglo temporal, np.full, que va a tener el tamaño Kmax, hasta este Kmax que tenemos acá, y va a estar lleno de 0.1. De hecho, este arreglo yo no lo debería estar creando todo el tiempo, sino que lo podría hacer aquí de forma auxiliar. Entonces tenemos otro arreglo auxiliar acá que está lleno de 0.1, 0.1, 0.1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este man está haciendo la sumatoria. ¿Y hasta dónde hace la sumatoria? Pues como estamos hablando de esta casillita, la casilla de índice 10, entonces hace la sumatoria hasta la casilla de índice 10. Y así va reemplazando pues por esta función. Y yo no hice for. Y esto es mucho más rápido que haber hecho un for. Entonces ustedes tienen que familiarizarse con NumPy y con las funciones que tiene NumPy. Esto es una suma acumulada. Esto es un arreglo que estoy creando lleno de puros 0.1, 0.1, 0.1. Y entonces él va sumando elemento a elemento. Entonces si estamos en el primer elemento, solo suma hasta el primero. Si estamos en el milésimo, sí, milésimo, entonces suma los primeros 1000 y así sucesivamente. De esa manera evite el for. Traten, pues si no se les ocurre, pues hagan el for. Pero si quieren que sean lo más eficiente posible, procuren no hacer for. Entonces miren que aquí no hay un for, yo nunca hice este for. Lo hizo internamente en NumPy, eso fue lo que sucedió realmente. Lo hice internamente en NumPy. Luego entonces creo los floats, le digo que lo haga log, le pongo los labels. Miren que aquí yo puedo utilizar LaTeX dentro de los labels si está previamente configurado. Le doy Shift Enter y ahí está mi figura para que ustedes vean que sí es verdad. Les voy a copiar ese código por si lo quieren tener ustedes también. Y ejecutarlo en su Colab. Que sería simplemente venir acá y copiarlo. Aquí apenas me está conectando, se demora un rato. Listo. Y ahí está, les debe haber salido a todos más o menos la misma figura. ¿Alguien tuvo algún problema con esto? ¿O alguna pregunta? ¿No? ¿Listo? Entonces, como les decía, pues tenemos el error de sustracción cancelativa. Y acá hay otro ejercicio, que es el ejercicio también típico, esto viene todo el libro de Landau y Páez, de hacer una sumatoria que matemáticamente es la misma, además que es una sumatoria finita. Entonces en las sumatorias, yo no me acuerdo, a las series se les llamaba series porque eran infinitas y no me acuerdo cómo se les llamaba a las que eran finitas, bueno, no sé, no me acuerdo, pero esas son finitas. Y como son finitas, la puedo reorganizar y va a converger a lo mismo, ¿sí o no? Si son infinitas, tengo que tener cuidado que sea absolutamente convergente para poder hacer eso. Pero si son finitas, yo sí las puedo reorganizar como yo quiera. Entonces miren que yo tengo esta serie alternante, menos 1 a la n por n sobre n más 1, una serie que es alternante. Entonces empieza con menos 1 sobre 2 más 1 sobre 3 menos 1 sobre 4 más 1 sobre 5, así, ta, 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 ta. Eso es lo que nos va dando esta suma. Después, escribámoslo acá. Entonces esta serie es menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5 menos 1/6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta segunda versión, pues es como coger todos los números que tienen el signo menos y agruparlos. Entonces, miren que aquí yo la embarré, no, quiero con un 6. Entonces, miren que todos los números que tienen el signo menos son como números, si estoy haciendo esto bien, son como números pares, ¿no? Sí, son números pares, sí, 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 está bien. Y aquí la embarré arriba, ¿no? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. Péguenme el grito, avísenme cuando me equivoque así, por favor. Entonces miren que los que terminan con pares en la parte de abajo, en el denominador,
todos tienen el símbolo menos. Entonces yo los puedo agrupar en un solo sitio, pongo aquí el símbolo menos, y aquí pues hago la misma sumatoria de, aquí va hasta 2n mayúscula, entonces aquí va hasta la mitad. Entonces arriba tenemos números impares y arriba tenemos números pares. Y todos los que van con positivo, pues los escribo acá. Entonces estas dos sumatorias son equivalentes matemáticamente. Y después, como estos dos límites de esta serie pues están iguales, yo puedo hacer esta suma y miren que al final puedo reescribir estas dos sumas de otra tercera forma equivalente en donde no hay restas. Me da 1 sobre 2n por 2n más 1. Simplemente sumando estos términos. Entonces, matemáticamente todas deberían ser iguales, pero en el computador ustedes de estas tres, ¿cuál les parece que sería como la más apropiada? No hay tanto, no hay restas. Vamos a ver, la 3 dicen, la que no tiene casi restas, ¿sí o no? ¿Qué problemas podría tener la segunda? ¿Qué problemas podría tener la primera? Pues en la primera, cuando uno tiene términos de la sumatoria, bueno, digamos con n muy alto, pues uno va a estar restando en números muy cercanos. Por ejemplo, además que es como oscilatoria, ¿no? Esta vaina yo le quito, le pongo, le quito, le pongo. Entonces uno tiene como que si este fuera el límite al que yo quiero llegar, pues esta vaina de pronto está haciendo como unas oscilaciones ahí alrededor. Y de pronto su convergencia va a ser muy lenta también. De hecho, hay técnicas para acelerar convergencias de series, ¿sí? Porque a veces uno quiere que con pocos términos llegue más rápido al mismo límite y hay técnicas para hacer eso, independiente de la serie. Hay estudios para hacer ese tipo de cosas. Pero entonces uno tiene una oscilación y además está rezando cosas cercanas, tienes errores. Acá, ¿qué problemas puede tener esto? Pues miren, esta sumatoria es más o menos del mismo orden de magnitud que esta. Quité las restas constantes, listo, solo hago una resta, pero estos dos valores son muy cercanos también. Entonces es probable que tenga también un error de subtracción cancelativa. Y este man pues no tiene restas. Entonces es probable que este nos dé muchísimo mejor. ¿Sí? Es lo que esperamos. Matemáticamente uno diría, no, pues todos son iguales. Que eso digamos como un problema que alguna vez en un curso de sistemas complejos. Había una vez un filósofo que estaba ahí y no me creía, digamos que en los sistemas caóticos que tienen sensibilidad a condiciones iniciales, uno inevitablemente cuando hace el estudio no se queda con la ecuación, sino que trata de sacar los números, inevitablemente va a tener, no va a poder predecir. Y él decía, pero es que si usted pone ahí los números en el computador, pues ya está. Yo decía, escribe el número pi en el computador de forma exacta y ahí sí hablamos. Y no va a poder hacerlo. Y como vamos a tener que truncar el número pi en algún momento, hicimos un cambio en la condición inicial. Y entonces ya no me va a dar exactamente igual a lo que yo predecía. ¿Sí? Esa noción de la precisión infinita en los computadores no existe. Y entonces no existe la matemática exacta en los computadores y pues uno tiene que ser consciente de eso. Entonces hay maneras en las que yo puedo reorganizar también a veces mis algoritmos, que fue lo que ustedes hicieron también en la tarea, ¿cierto? Para tratar de evitar esos errores. Hablando de la tarea, ¿cómo fue el truco? ¿Cómo era la función? La función creo que era, ay, pero siempre me sale este verdecito que no se ve nada. F de x igual a ¿cómo era? ¿Qué punto, profe? Porque eran dos. El segundo, uno menos seno de x. Ah, Listo. cuando X tendía bien, Cuando x tendía a pi medios. ¿Y por qué cuando x tendía a pi medio, medios? Y no a porque eso cero. era más o menos uno. Era muy cercano. Exacto, o O sea, sea, seno de X. sí, dale, dale. O sea, eso era como muy cercano a uno. Entonces llegaba a un punto donde eso se restaba y Ujú. daba cero. Pero pues eso no era exactamente. O O sea, sea, no es cercano alrededor, a uno, pero no era uno. Pero exacto, como que alrededor no no nos nos daba con muy buena importaba. precisión. O sea, el problema no es que esto valga cero. El problema es que esta resta números cercanos. ¿Y cómo lo corrigieron? Eh, multiplicando por uno. Es que eso quedará un cuadrado, entonces uno más seno, que uno más seno de x. Más Y eso coseno. daba, O más, ah, sí, más seno. también sirve como seno. Y pues dividir para no resolver. Y no hay que dividir por ceros, ¿no? Entonces, esto está implicando que
el seno de x no va a valer -1. Entonces también nos excluye en esta técnica unos valores para no cometer ese error. Entonces al hacer esta cosa, lo de arriba nos quedaba 1 menos seno al cuadrado de x, ¿cierto? Y lo de abajo al cuadrado. Nos quedaba 1 más seno de x. Y lo de arriba entonces se volvió coseno cuadrado de x, ¿sí o no? Esa es una de las tantas formas de hacerlo. Y entonces ahora cuando x tiende a pi medios, pues este man ya tiende a 0 sin ningún problema. Y aquí abajo no tenemos restas. Para este rango, ¿no? Porque si hay una resta implícita, porque la función seno cambia de signo y entonces ahora vamos a tener problemas es cuando el x hace que el seno se vuelva -1. Y entonces uno podría como escoger, dependiendo del rango en el que está, cuál de las dos versiones utilizar. Esto es algo muy sencillo, pero esto es de lo tanto que tienen que hacer cuando se implementa librería de matemáticas para que estas cosas funcionen, ¿sí? Tratar de buscar que en el rango, en el dominio, más bien en el dominio donde yo estoy definiendo mi función, pues yo no tenga, digamos, ese tipo de problemas. Bueno, ¿preguntas? ¿Todo claro hasta ahí? Pues están dormidos. Allá en la cobija, como, ay, otra vez está preguntando, sí, mano. Si es que están en la casa. Entonces, esto sí lo van a tener que hacer ustedes. Van a implementar tres funciones, uno para hacer la sumatoria de esta manera, otro para hacer la sumatoria de esta manera y otro para hacer la sumatoria de esta manera, ojo con los límites y demás. Ahí está para que ustedes lo trabajen. Y luego vamos a hacer un dibujito y aquí, como estamos diciendo que la 3 supuestamente es como la mejor, entonces vamos a graficar la diferencia porcentual entre la 3 y la 1 y la diferencia porcentual entre la 3 y la 2, que es lo que está aquí, ¿sí? Entonces, miren que yo aquí debería utilizar nb.apps en vez de utilizar apps. Es siempre tratar de utilizar NumPy. Entonces aquí estoy graficando la suma 1 menos la suma 3 sobre la suma 3 y la suma 2 sobre la suma 3 sobre la suma 3, diferencias relativas. Y al final nos va a dar esto. Y observen ustedes, por favor, que efectivamente, aunque matemáticamente la diferencia debería darnos exactamente 0, efectivamente nosotros sí tenemos diferencias entre esas sumatorias, que deberían ser 0, pero sí existen, que van aumentando con el número de términos. Y miren que el número de términos no fue tan grande, hicimos apenas 1000. Y bueno, de todas maneras los errores están chiquitos, aquí estamos en la precisión de la máquina en esta zona. Y la diferencia con la suma 2, miren que pareciera que la suma 2 es peor, ¿no? La suma 2 que la suma 3. Miren que la diferencia va creciendo. A ver acá. Perdón. Y hay más ejemplos acá, como para adelantarnos un poquito, de esto es súper sencillo. Miren que esto es una suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula, y esta es la suma desde n mayúscula hasta 1. Matemáticamente son la misma vaina. Entonces tenemos acá 1, pero sí que sale ese de guayabero. 1 más 2 más un medio más un tercio más un cuarto y así sucesivamente hasta más 1 sobre n. Y acá tenemos 1 sobre n más 1 sobre n menos 1 más un medio más 1. ¿Cuál de las dos creen ustedes que computacionalmente es más ventajosa? Yo creo que la de abajo, porque como empieza en un término grande, ya ese término solamente le tendría que sumar términos más pequeños y puede llegar a ser más preciso, ¿no? Es la de abajo, pero es por lo contrario que dijiste, escribiste la de arriba. Pero sí es la de abajo, y yo creo que tienes la idea. A ver, ¿qué está pasando con la de abajo? ¿Y qué está pasando con la de arriba? La de abajo empieza en un número pequeño, y le vamos sumando a ese número pequeño cosas un poquito más grandes, cosas un poquito más grandes, y miren que al final
terminamos sumándole a algo que es relativamente grande, cosas que también son grandes, son puras sumas de números que van creciendo en tamaño. En cambio, con la que tenemos arriba, tenemos un número grande, le sumamos luego un número más grande, o sea que el total es grande, sumamos un número más grande, perdón, al contrario, empezamos de un número grande, después sumamos un número más pequeño, el total va creciendo, número más pequeño, el total sigue creciendo, y entonces observen que cuando tenemos esta suma parcial por acá, tenemos ya un número grande y le estamos sumando ese número grande, cosas cada vez más pequeñas. Y ahí puede pasar eso que miramos al inicio, es que cuando cojo números muy grandes y le sumo números muy pequeños, entonces es probable que me dé diferente. ¿Listo? Eso es lo que puede suceder acá. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Entendido? Y eso es lo que puede estar sucediendo. Entonces, por eso estas dos sumas no nos van a dar igual y cuando uno grafica otra vez una suma, la diferencia porcentual, bueno, la diferencia relativa entre ellas, estamos en la precisión de la máquina, eso es cierto, ¿sí? Pero hay diferencias entre ellas. Creo que hay una pregunta. Sí, profe, la verdad no entendí muy bien el error. Listo, vamos a explicarlo. Espérate un momento que me perdí acá. Listo. Ahora que le estoy volviendo un 8 aquí con las dos pantallas. Entonces, mira, lo que estoy diciendo es, en la primera parte, en la primera suma, vamos a hacerla. Tú tienes 1 más un medio más un tercio más un cuarto más 1 sobre 100. Bueno, 1 sobre 99 más 1 sobre 100. Pregunta. Cuando tú llevas esta suma hasta acá, ¿este resultado de esta suma parcial es grande o no es grande comparado con el siguiente término que vas a sumar con el 1 sobre 100? Es grande. Entonces, esta cosa es grande. Y hay un problema cuando tú sumas con números muy grandes a números muy pequeños. ¿Recuerdas cuando hicimos el ejercicio arriba de la asociatividad que si yo tenía un número muy grande y le sumaba un número muy pequeño, casi que el número pequeño como que no existía? Porque era muy pequeño comparado con el grande, pues lo mismo pasa acá. Este ejemplo pues no es tan diciente, pero imagínate que estamos hablando de 10.000 o 100.000. Entonces aquí estamos sumándole 1 sobre 100.000. 10 a la menos 5, a toda una suma que ya es grandota. Entonces es probable que llegue un momento en el que aunque yo le esté sumando 1 sobre 1.000.000, 1 sobre 10 millones, eso es un 0 comparado con lo que yo ya tengo aquí arriba, al principio, en la suma parcial. Entonces se ignora. Entonces llega un momento en que tú ya no le estás sumando nada, le estás poniendo 0, 0, 0, 0. Aunque tú digas, esta suma va hasta 200 millones de enteros, desde 100.000 estás sumando puros ceros. ¿Por qué? Porque la suma parcial es tan grande comparado con los siguientes términos que estás queriendo meter, que esos términos se ignoran completamente. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, profe. En cambio, gracias. En cambio acá vas al contrario, empiezas con un número pequeño, le sumas un número que también es pequeño. ¿Y qué le pasó a esta suma parcial? Espérate, le ponemos así, 1 sobre 98 más más 1 sobre 3 más 1 sobre 2 más 1. Entonces aquí es lo contrario, mira, empiezas el número pequeño y le sumas ahora un número pequeño, ¿está bien? Entonces esto va creciendo, pero no tanto. Pero los términos que estás sumando también van incrementándose, porque mira que divides cada vez por números más pequeños. Entonces cuando tú llevas por acá, digamos, espérate, quiero probar una cosa. Cuando tú vas por acá en esta suma parcial, esta suma efectivamente es grande. Pero ¿qué le pasa a este término? Que también es grande. El término ha ido creciendo. Entonces estás sumando como números grandes con números grandes y no los estás perdiendo inmediatamente. ¿Listo? Listo. ¿De verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces esa es, digamos, este es otro ejemplo típico. Voy a hablar de todos los ejemplos, ahorita miramos el ejercicio que van a hacer. Otro ejemplo típico de posibles errores, efectivamente existe. Obviamente es pequeño, yo tampoco quiero que ustedes salgan
a pensar pues que todo está mal. Miren, esto es del orden de la precisión de la máquina, 10 al menos 16, 10 al menos 15, 10 al menos 14. Entonces está acotado, eso es lo bueno, eso está acotado, no lo podemos volver cero, pero está acotado. Pero entre más operaciones haga yo, pues más se va a notar. También hay errores cuando yo multiplico. Y entonces uno puede demostrar que el error final en una multiplicación pues es como la suma de los errores que yo tenía originalmente. Eso quiere decir que si yo multiplico muchas veces, luego resto, luego sumo, yo tengo como una acumulación de errores por todo lado, ¿cierto? Errores de multiplicación, de suma, de comparativa, de restas subtractivas, bueno, números cercanos. Eso quiere decir que hay errores por todo lado en cada operación que yo haga. De hecho, vamos a hacer una cosa que parece exagerada, pero pues para que tengan ustedes una idea. Imagínense, volvemos acá, que ustedes tienen un algoritmo que empieza en un punto, empiezan ustedes a hacer pasos y terminan en un punto. Imagínense que los pasos son independientes. Se hace el paso 1, luego se hace el paso 2. Simplemente el paso 1 le da un dato al paso 2, pero las operaciones como tal son independientes. E imagínense que vamos a decir que la probabilidad de cada uno de estos pasos, la probabilidad de que esté bien no es 1. Vamos a decir que la probabilidad es igual a, no sé, ¿ustedes qué dirían? Si yo les digo que la probabilidad es de 99.9%, ¿les parece que es una cosa buena o no? ¿O quieren más? Para estar tranquilos. ¿Y cuántos pasos son? Vamos a mirar, pero imagínate que tú estás haciendo, imagínate cuántas operaciones haces cuando haces una integral numérica con 100.000 intervalos. Que dentro de ese for tienes que hacer multiplicaciones, sumas y demás. Entonces, en general, uno podría tener, no sé, por lo menos 1.000.000 de operaciones. Pongámosle, si les parece esto, 99.999, ¿les parece apropiado? Esa es la probabilidad de que salga bien. Un paso. ¿Cuál sería la probabilidad de que me salgan bien todos los pasos? La P total, digamos. Como estamos asumiendo que son independientes, sería P a la N, ¿cierto? Esa sería la probabilidad de que sea correcto después de N pasos. Bueno, pongo aquí el N minúscula que está en la anotación. Y entonces, por favor, ustedes díganme cuánto es 0.9999, una muy buena precisión. ¿Cuántos pasos que hagamos? Hagamos 100.000. Dígame cuánto es ese número, por favor. 100.000 es poquito, porque son operaciones de suma, multiplicación, división, y eso uno hace muchas de esas en un paso general, en un programa general. ¿Cuánto les da esto? Como que 100.000 menos 1. ¿Y cuánto da? Yo quiero que me digan el valor. 99.999. No, pero no puede dar mayor que 1. Mira, es 0.999 a las 100.000. Sí, si no me equivoco, 0.37. 0.3678. 36, 7, 8, eso se parece como a lo de la exponencial, ¿sí o no? O sea, que ustedes arrancaron con un algoritmo cuya probabilidad de que estuviera bien en cada paso era 99.999% y terminaron con un algoritmo cuya probabilidad de estar correcto es 37%. Eso es basura, digamos, ¿sí? Pongámosle 1.000.000 de pasos. ¿Cuánto les da con 1.000.000 de pasos? No, ya casi cero, o sea, 0.5040. 4 por 10 a la menos 5. ¿Así? Sí, 453, ¿no? Gravísimos. O sea, esto decae pues muy rápidamente, obviamente. Entonces, por esas razones que ustedes necesitan utilizar números de punto flotante, ojalá de doble precisión, para poner aquí muchos nueves para que esta vaina no me caiga tan rápido. La probabilidad no va a ser cero de tener errores, no va a ser uno de que esté correcto. Lo único que nos queda a nosotros es maximizar esta probabilidad de que sea correcto utilizando los tipos de datos apropiados, utilizando algoritmos probados, estables y demás, librerías probadas, para que esa probabilidad final de que nuestros datos estén bien sea mucho más alta que 4 por 10 a la menos 5. ¿Listo?
Eso es obviamente muy dramático, ¿no? Pero digamos que aquí estamos asumiendo, eso es bueno para que ustedes se visualicen un poco las cosas. Entonces, miren, en general, como cada vez que yo hago una operación en el computador tengo un error de truncamiento, un error sustractivo, no sé qué, y sumarlos eso, digamos, ese modelo es muy complicado como poder predecir para los algoritmos en general cómo se comporta, digamos, ese error. Lo que se hace es asumir que a veces uno gana y a veces uno pierde y a veces uno va para un lado y otro como en el espacio de errores. Entonces se supone que es como un camino aleatorio. Y en el camino aleatorio, cuando uno hace n pasos, uno se aleja del sitio cero del origen como raíz de n, de esos n pasos. Entonces lo que en un modelito para tratar de entender esto de los números y los errores computacionales, en un modelito uno puede asumir que ese error de rounding, de round off, se comporta como la raíz de n por la precisión de la máquina. Raíz de n estamos asumiendo que, digamos, no están correlacionados los errores, que es como un camino aleatorio. Ojo porque hay algoritmos que uno implementa mal y se puede demostrar en algunos casos que el error crece como n factorial. Entonces solo con 5 pasos ya se creció 2 órdenes de magnitud. Solo con 10 pasos ya estamos en 10 factorial. Entonces cuando uno tiene ese tipo de problemas, por ejemplo, eso surge específicamente cuando uno se pone a implementar las funciones especiales uno a mano. Y por ejemplo, si yo quiero las funciones de Bessel, ustedes saben que las funciones de Bessel están definidas, por ejemplo, utilizando relaciones recursivas entre ellas o utilizando las fórmulas de Rodríguez y bueno, hay un montón de cosas ahí metidas. Entonces, si uno utiliza, por ejemplo, las fórmulas recursivas y no lo hace apropiadamente, que esa no es la manera realmente apropiada en el computador de hacerlo, para eso utilicen SciPy y ya está, o en C++ utilicen la librería estándar, los errores son factoriales. Es horrible cuando uno hace ese tipo de cosas. Eh, entonces hay casos peores, pero este es como uno de los mejores casos. Y es muy genérico y funciona muy bien. Entonces vamos a asumir que los errores se comportan como raíz de n por la precisión de la máquina. Ahí creo que una preguntita. Sí, profe. Profe, respecto a las funciones de Bessel, es que yo me acuerdo una vez que yo intenté como meterles una sumatoria para hacer una gráfica de una gordita quebrada, ¿cierto? Y eso al final, lo que pasará, claro, esas funciones son como si las hubieran amortiguadas, deberían tender a cero pues, cuando X es grande. Pero llega un punto en el que explotaba. Y nadie me supo a mí decir por qué, pues de los profesores con los que yo estaba, es la que lo menciona, si sabes. Sí, digamos que uno no se explica ese tipo de cosas Mi y hay, hipótesis era por el factorial. exacto, y eso empieza a multiplicar. Tú también puedes en algunos algoritmos, por ejemplo, tú puedes empezar a decir, bueno, digamos que yo tengo mi función matemática que hace alguna cosa. ¿Qué pasa si yo le sumo un epsilon a esa cosa? A ese algoritmo que estoy implementando. Y cuando uno hace eso, uno empieza a darse cuenta que hay algunos algoritmos que hacen que el error se explote con una pequeña diferencia, ¿sí? O que el error se mantenga, digamos, más o menos acotado, o que el error incluso disminuya. Entonces uno lo que puede decir es, bueno, yo tengo mi algoritmo que es como una función, la voy a expandir como unos modos normales y eso va a terminar dependiendo de epsilon y dependiendo de lo que uno esté implementando, pues le va a salir básicamente, digamos, lo siguiente, le va a salir algo como que la relación entre lo que obtuve del paso siguiente dividido entre el actual, lo escribí así, eso es como, me da como una norma y esa norma depende de este epsilon. Y entonces ahí uno puede darse cuenta qué condiciones necesita para que esa norma sea menor o igual a uno, que es lo que uno quiere, que se mantenga acotado o que disminuya. Y uno en esos algoritmos, por ejemplo, recursivos, se puede dar cuenta que realmente esa norma casi siempre, en algunos casos, le da mayor que uno. Entonces, inevitablemente va a explotar una pequeña diferencia al inicio. ¿Y qué tan rápido explota? Depende completamente del algoritmo, ¿sí? Entonces eso pasa y hay que tener cuidado cuando uno lo representa así. Pero es peor aún utilizar la fórmula de Rodríguez, ¿no? Porque es una derivada enésima y las derivadas normalmente aumentan los errores, son muy sensibles a las fluctuaciones. Las derivadas son pendientes locales, entonces cualquier media fluctuación que yo tenga, la derivada va cambiando un montón y va fluctuando. Por eso uno a veces cuando va a sacar derivadas numéricas, de pronto lo primero que tiene que hacer es primero suavizar la curva haciendo una integral, luego devolverse porque las integrales suavizan y luego sí hace las derivadas y demás. Entonces ahí tuviste de primera mano ese tipo de problemas, ¿sí o no?
Listos. Entonces, para no romper aquí el hilo, ahorita respondo la pregunta que estaba ya. Dice, tenemos que este es el modelo del error, entonces vamos a decir, vamos a hacer un modelo del error matemático, el error total en el computador. Va a ser, piénselo como en las integrales. Entre más pasos utilice, menos error, ¿cierto? Porque en las integrales uno tiene que el número de intervalos que necesita, pues ojalá tienda a infinito, y eso se vuelve una integral. La suma de rimas se vuelve la integral. Entonces, entre más pasos tengas, eso debería de crecer. Entonces, el error matemático va a ser como una constante sobre el n a la beta. Beta depende del algoritmo matemático que uno esté utilizando para hacer la integración. Por ejemplo, si utiliza eh, trapecio, se utiliza Simpson, lo que sea, y hay que sumarle el error computacional. Y esto implica entonces que cuando, por ejemplo, n es pequeño, vamos a hacer aquí una gráfica, esto implica entonces que cuando n es pequeñito, pongámosle ejes, y aquí es el epsilon, cuando n es pequeño, ¿cuál término domina? ¿El error matemático o el error computacional? Beta es positivo y alfa es positivo. El error computacional. Cuando n es chiquito, cuando n es chiquito este término es pequeño. ¿Y este término qué será? Si n es pequeño. Se sería grande, ¿no? Grande, ajá. Entonces, al principio cuando n es chiquitito, este término es grande y este término es pequeño. Entonces al principio domina el error, digamos, de aproximación matemático. Entonces yo espero que esto vaya creciendo. Digamos que el error matemático, pongámoslo así, el error matemático va a ser así. ¿Listo? Esta parte. Y el error, digamos, computacional crece, ¿sí o no? Entonces vamos a ponerlo que el error computacional crece. Pero lo hice mal ahí, porque esto es engañoso. El error computacional crece. El error total, que es la suma de esos dos, pues es esta curva, ¿sí o no? Sería una curvita que haría como esto y hacia así. Esto es lo que realmente uno observa en la realidad. Al principio domina el error matemático, entonces uno empieza a disminuir, a aumentar el n o disminuir la resolución, el h, y entonces uno empieza a ver que el error va disminuyendo y uno está contento porque cree que está haciendo matemáticas. ¿Listo? Y entonces va bajando, pero es que el otro error va creciendo. Y en un momento deja de dominar el matemático porque se volvió muy pequeño y empieza a dominar el computacional. Obviamente, pues por favor no piensen que el error es negativo, ¿no? ¿Listo? Esta línea debería estar más abajo. Entonces empieza a dominar el computacional y entonces nuestro error empieza a aumentar. Y la pregunta es, si eso es lo que sucede, ¿yo cómo hago para calcular entonces este óptimo? O sea, que hay un n óptimo, definitivamente. ¿Sí o no? Hay un n asterisco, que es el que yo quiero obtener. Yo sé que no, que si aumento más allá, si llego más allá de este n, voy a tener ¿qué? Voy a tener pues que va a aumentar mi error. Entonces yo tengo que parar en algún momento, pero la pregunta es ¿dónde está ese n? Entonces si ustedes tienen esta función, pues lo que pueden hacer es lo típico que hacían ustedes en cálculo, que es, lo que queremos es minimizar esta función, ¿sí o no? Esta es la función morada, esta es la que tenemos acá. Esta es esta. Si ustedes lo que quieren es minimizar, pues derivan. Ya sabemos que la concavidad es positiva, entonces pues vamos a derivar, vamos a igualar a 0 y ahí nos va a salir un n óptimo, un n asterisco, y entonces ese n asterisco pues va a depender de alfa, de beta y de epsilon, que nos da este valor. Para poderlo entender mejor, lo que vamos a hacer es empezar a meterle valores, ¿sí? Entonces ya comparar pues flotantes y doubles. Espérense, voy a checar, voy a abrir esto en... Voy a achicarlo un poco, creo que lo estoy achicando y se está desagrandando. Entonces voy a hacer otra cosa. Debe ser esta. No, debe ser esta. Esta es una presentación y aquí está esta presentación que está ahí también. Está la tablita, miren. Entonces ahí en esta tablita ustedes pueden ver, dependiendo del valor de beta, vamos a decir que alfa vale 1. Beta lo que nos está diciendo, recuerden, es el orden del algoritmo matemático. Entonces aquí estoy colocando el algoritmo de orden 2, como el del trapecio, y un algoritmo de orden 4, como el de Simpson.
Y aquí hacia la derecha estoy colocando cuánto es el n óptimo que me da para flotantes, precisión sencilla, y para doubles, precisión doble. ¿Y cuánto es el error mínimo entonces que obtengo? Porque pues yo puedo coger este en asterisco, meterlo de vuelta aquí en el error total y pues me va a dar el error mínimo que obtengo. Entonces miren la cosa tan interesante. Cuando tengo beta igual a 2, algoritmo digamos de trapecio, esta expresión me dice que yo debería utilizar 437 intervalos para los flotantes. Eso es chiquitico. Y si utilizo 437 intervalos, me da que el error que puedo obtener es del orden de 10 a la menos 5, que esa es la precisión más o menos de los flotantes, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. Pero si utilizo un algoritmo más potente, como el de Simpson, que es de orden 4, necesito mucho menos pasos. Miren que es increíble, o sea, uno está acostumbrado a meterle en el computador 100.000 intervalos y miren que este man me está diciendo que utilice 34 solamente. Y en ese caso el error más pequeño que obtengo pues también la precisión de la máquina. Con Double mejora todo. Necesito más pasos, entonces aquí por ejemplo con Double necesito para el algoritmo de orden 2 necesito del orden de 4 millones de pasos. Sencillo, eso lo hace el computador. Y la precisión mejora un montón. Tengo casi precisión de la máquina, 10 a la menos 15, 10 a la menos 16. Si utilizo un algoritmo más potente, Simpson, necesito mucho menos pasos, 1000 veces menos pasos, y me obtengo la precisión de la máquina. Entonces, en resumen, para yo mantener acotado el error computacional de representación, tengo que tratar de utilizar el mejor algoritmo matemático posible y el tipo de datos con la mejor precisión posible, o sea, Double. Y eso es todo. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Vamos a hacer una pausa y luego hacemos un ejercicio de los que estaban aquí en la presentación. ¿Hay alguna pregunta? Sí, adelante. ¿Quién levantó la mano? Lady puso aquí una pregunta en el chat. Gracias, María Valentina. Sí, cercano a cero. ¿Qué otros modelos hay para el error computacional? O casi siempre se asume que crece con la raíz del número de pasos. Digamos que este es un error para tratar de entender lo que está pasando, pero ya digamos depende, como te decía, mucho del algoritmo. Entonces, en general, uno lo que puede hacer es ir haciendo la gráfica, porque eso no siempre crece como una raíz cuadrada. Entonces ustedes no siempre saben, por ejemplo, cuál es el orden de una... Imagínense que no están haciendo una integral y ya, sino que están haciendo la integral en la entrada de un algoritmo mucho más complejo de simulación de dinámica molecular o de machine learning o lo que sea, y ahí es como complicado poder predecir el orden. Entonces lo que ustedes pueden hacer es que la figura que hacen es más bien una figura que está comparando al valor actual con el valor que obtuve antes. Entonces digamos que aquí yo tengo un valor, no sé, 10, 100, 1000, pero no tiene que ser en esa resolución, puede ser en resolución de hecho es preferible con el doble, el doble, el doble, el doble, el doble, ¿sí? Entonces hagámoslo así más bien. 2, 4, 8, 16 pasos. Entonces uno como que va comparando y lo que grafica acá es, por ejemplo, la diferencia entre cuando yo hice 4 pasos con la diferencia cuando yo hice 2. O sea, no arranco en este punto, este es mi punto de arranque, ese 2 es mi punto de arranque. Y entonces aquí yo voy graficando es como ese delta. Si mi algoritmo debería converger, yo lo que esperaría es que a medida que aumento los pasos, pues esta vaina vaya siendo así, ¿cierto? Y converja y después no importa si le puse muchos más pasos, pues la cosa ya como que convergió. Entonces lo que yo quiero graficar es, si esto es para 2, si esto es para 4, yo quiero graficar es esta diferencia que tengo aquí vertical, ¿sí? Este pedacito. Esa es la diferencia que yo quiero graficar. Luego cuando tengo 8, quiero graficar la diferencia entre 4 y 8, entonces grafico este pedacito, eso es lo que yo voy pintando acá. Luego cuando tengo 16, miren que la diferencia disminuyó, entonces lo que yo esperaría si esto converge es que esta diferencia vaya disminuyendo a medida que yo voy aumentando, porque pues esto tiene que converger a algo. Si la diferencia se mantiene así es porque no converge, o si peor aún, si va aumentando. Si entre más intervalo le pongo a mi rectángulo, a mi integral, mi valor de la integral va subiendo, pues como que no tengo convergencia y tengo como un problema grave, ¿sí?
Entonces uno supone que esto va disminuyendo. Y así uno se está haciendo la idea y llega un momento en que esta vaina empieza a crecer. Entonces uno puede aquí sacar el orden de aproximación de que también está convergiendo su algoritmo, pero además puede darse cuenta de cuál es ese n óptimo, después del cual empieza la cosa como a crecer. Y pues ahí uno puede mirar si esto sí crece como raíz cuadrada de alguna manera. Eso nunca crece así tan bonito. Ustedes vieron que eso tiene como unas caídas y luego hace así. Y uno lo que tiene es como que la envolvente, la que más o menos va como una ley de potencias. ¿Listo, Lady? Esa será como la idea general de cómo lo puedo medir en casos en que uno no lo conozca y no lo pueda predecir. Listo. Y entonces acá está pues esta observación que está cansado. Sí, yo sé que ahorita están cansados. Eh, sí, sí, eso pasa a veces. Espero que no. Digamos que toca organizarse. Yo podría, ¿saben lo que podríamos hacer? Aunque se les intersecte, por ejemplo, yo les puedo dejar una actividad hoy para el lunes o algo así, aunque se les intersecte un poco, pues podríamos extender un poco el tiempo de la evaluación, ¿sí? Eso se podría hacer. Entonces, podríamos hacer eso si les parece. Y coloquemos aquí las announcements. ¿Y hay algún texto donde podamos leer esto con detenimiento que usted recomiende? Miren, realmente casi todos los libros de métodos numéricos, en el primer capítulo hablan de los errores de representación numérica, ¿sí? De esto. Entonces, si ustedes tienen más curiosidad de aprender de este tipo de cosas, libros de métodos numéricos, pero en particular, yo por ejemplo pensaría que el Chapra, el Ward, eso está en la bibliografía, y el Landau y Páez de física computacional, de hecho todos los ejemplos que yo pongo acá son de Landau y Páez, pues todos tocan este tema. Entonces, si quieren aprender más de eso, lo pueden hacer ahí. Eso es toda un área gigantesca. En la bibliografía, los libros, casi todos los que yo les puse, tienen este tipo de situaciones, pero explícitamente, si quieren ver lo mismo, Landau y Páez, o si quieren ir aún más allá, entonces el WARD de métodos numéricos que les puse en la bibliografía en el programa, también les permite aprender más de eso. Veámonos a las y 20. Pausa. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Pongan un símbolo así, dedito arriba si quieren descansar. Listo. Nos vemos entonces a las y 20. Entonces, ¿me confirma por favor si me están escuchando bien? Listo, gracias. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces ahora pues digamos que ya hemos terminado como la introducción a este tema, obviamente hay mucho más detrás, pero por ahora lo que nos interesa a nosotros es que quede como claro realmente como este concepto general. Y ahora ustedes van a tener que hacer este ejercicio de las sumas. Entonces lo que tienen que hacer es, como ya saben, implementar cada una de las funciones que haga la suma. Idealmente traten de no utilizar fors, pero si la primera aproximación que se les ocurre es un for, pues primero háganlo así. Lo primero que uno tiene que hacer es como un código que funcione, que uno entienda y que le esté dando los datos bien y luego sí lo mejora. Y luego pues hacer el plot, ahí hay como un código base, pero pues la idea es que estas funciones retornen unos valores. Simplemente yo le mando el n y me suma hasta ese n. Y pues digamos que aquí en la gráfica ustedes no tienen que hacer nada más. Si hacen todo bien, solamente tienen que implementar estas tres sumas. Si hacen todo bien, les tiene que dar una figura así igualita. Eso es lo que tienen que hacer en sus grupos que se van a armar ahorita. Entonces vamos acá, vamos a ir a los breakout rooms, vamos a generarlos, somos aproximadamente 50 y puchito. Entonces vamos a hacer 10, que harían 6, 6, 6, 6, 6, y el último quedó de 4, entonces 11. Y este que está aquí solo, entonces quedamos acá, y este que salió acá, listo. Entonces quedaron 2 de 6 y el resto son de 5. Y, y ya, vamos entonces a empezar. ¿Saben? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer?
implementar estas tres funciones, que se ejecute y que bote la figura, pues así. No hay preguntas. Listo, entonces tienen 20 minutos para eso. Muy sencillo implementar esas funciones, es bastante tiempo. Y ya nos vemos. Cuando yo entre a alguno de los breakout rooms, recuerden que van a quedar grabados. ¿Listo? Entonces, para que tengan cuidado cuando me vean por ahí. En 3, 2, 1. ¿Tienes algún, ¿Tienes algún problema, Cristian Noé Casas, para entrar a tu breakout room? Ahí te asigné de nuevo. Probablemente no estás aquí en la clase. Ok. Entendí qué estás haciendo en la segunda. Bueno, ya llegué. No, no, en la segunda no he hecho nada. Ok. Porque está, bueno, lo cojo desde uno, está dos por que yo pues, sí, hasta Sí, dos por hasta n dos. más uno, para que tome el 2n. Y es, pues digo, no, listo, entonces la suma es igual a la suma, pues que lo tomé como un valor cero inicial. Y coloqué esto mismo que está acá, pues la fórmula, entonces menos 1 a la n por n sobre n más 1. Entonces, Está bien. en el pues ahí va cambiando con el rango. Ok. Y retorno la suma.
igual ahorita en esta parte Ok. por lo menos. Sí, creo que está bien. Sí, pues yo lo haría así. Revisemos Ok. los otros, a ver. Pero los otros son dos sumas. Las otras son dos. Chicos, por favor, no se les olvide copiar sus nombres en el chat para que la persona ahorita pueda añadir rápidamente los nombres. Sí, cierto. Ah, sí, por favor. Pues ya le tomé foto al mío, entonces ahí aparecen los Claro. nombres de ustedes. Bueno, entonces sí vamos en la segunda, ¿cierto? Sí. Entonces, es una recta, ¿cierto? Entonces es menos la otra suma. Entonces, esta es 2n menos 1, 0, sobre 2n 2n, sí. y 2n. Más Más 2n arriba de la división. 2n, Y abajo de la división va 2n más 1. 2n más 1. Ok. Recuerda que tienes que poner la multiplicación, o sea, el asterisco. Ah, sí, cierto. Acá, acá, acá y acá. Ok. Dice que esa sería esa, ¿cierto? Sí. Ambas desde hasta en más o menos, listo, ok. Bueno, se retorna la suma. Y el tercero va hasta, N. esa es de 1 hasta n, esa es n más 1. Y Es 1. Ok, sí. más 1 Sobre 2n. 2n, Y todo eso es factor de 2n más 1. 2n más 1. Así. Sí, el asterisco. Acá el asterisco. Ok. Una pregunta, ¿no habría ahí problema con que todos retornen suma? O sea, la misma suma. Dime, es que no te escuché bien. O sea, en el return, al final de cada función, cada suma no debería ser distinta. O tiene que ser la misma. Me parece que no hay problema, pero, Ok. o sea, tú le dices cambiar, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? Sí, Digamos, suma, pues, bueno, pues cambiémoslo, ¿no? Pues suma 1. Realmente no importa porque son variables locales a las funciones. Entonces esas variables, ok. esas sumas existen dentro de esas funciones. Ok, vale, gracias. Entonces acá, a ver qué hacen acá. Llama a las funciones, toma el valor absoluto Y las plotea. y las proceda. Bueno, miremos a ver qué nos da. Aquí hay un error. Que dice int naranja. No sé cuál es el error. ¿Qué es lo que te está dando abajo en el error? Te falta multiplicar. Tú no puedes poner n paréntesis 2 por Ah, n ok. más 1. Ah, Él entiende eso como si fuera una llamada de función. sí, claro. 2 por n por Y ahora sí. paréntesis, paréntesis.
0 suma 2, pero no la suma 1. Tienes razón. Voy a quitar eso también. Suma 1, suma 2. Y por ejemplo, aquí estamos graficando el B-data. Y el B-data es absoluto de suma de 2. El error es suma 2 y 3, ¿cierto? Sí. A-data sería el 1 y 3. El que tenemos acá Es el 2. es el 2. O sea, ahí está mostrando el de 2 y 3. el de 2 y 3, pero no me está mostrando el de 1 y 3. Pues habría que revisar la suma 1, ¿no? Sí. A ver. Empieza desde 1 y va hasta... Quítale los unos que te dije. Solo por si las moscas. De pronto bueno. no es eso. Pues, no sé, pero... No, yo tampoco, pero... Los últimos decimales. El primero no la tiene. Lo que es el resto. Pues no sé. Pero creo que iguales. Pero Pero es que técnicamente... Es que no me acuerdo si el profesor mostró la gráfica y cuando la mostró no eran, efectivamente no eran iguales. No lo sé. No me acuerdo. No. sé que están imprimiendo. Imprimamos solo a la primera que queremos. Mira, son. ¿Para qué decimal? Imprimamos qué, que casi no te escucho. Creo que está diciendo que imprimir A data y B data. O sea, los valores. Ah, ok. Entonces, Dejar de imprimir no te puedo. Creo que tiene que estar dentro del foro. Eso. ¿dentro de FOM? Creo que sí. Pero ya también es una lista. Pues no necesariamente es una regla. Entonces, Ok. Porque si, por ejemplo, te doy acá, vea, debería imprimir solo la regla. Pero imprime ambos. sí, Lo que pasa es que puede que quede mejor dentro del for, porque se va a imprimir uno después del otro, pero necesitamos que los valores similares estén al lado. Así que ponlos dentro del for y se va imprimiendo uno por uno para poder verlos en orden. ok. Entonces, ahí, Sí. Pero con la I no se va a explotar sí, para la... Bueno, Ya explotó. no me era, pero
P data N. Diferentes sumas con el while y pues bueno, colocando lo que nos según cada una de las sumatorias acá presentes. Es que esto es un menos, ok. Bueno, chicos, ¿pidieron ayuda? Sí, Sí, profe. Es que no nos está dando y no sabemos por qué. No, pero pues yo menos, no sé qué hicieron, déjenme ver. definimos las tres sumas. Suma 1, n igual a 1, mientras n sea menor o igual que 2n y van... Suma es como el término, entonces el término menos 1 a la n, n sobre n más 1, suma igual a suma no sé qué, y qué les están imprimiendo en esos arreglos, qué les está saliendo. Digamos, sí, exacto, quisiéramos como ver 0.3, 0.8, sí les están dando números, pero no, espérense a ver. ¿Qué es la primera columna y qué es la segunda columna? La primera columna es La iteración. sí, la iteración, la segunda es el primer término de la suma, la segunda es el segundo término de la suma, bueno, que pensándolo bien, debería dar igual. O sea, esas son las sumas, las tres Sí, sumas. las diferentes sumas. Déjame ver la tercera, baja, baja, baja. A ver si converge a algo. La que veo que no está convergiendo es la segunda, o sea, la Ajá, primera y la tercera similares, pero la segunda sí crece sí, crece mucho, listo. desmesuradamente. Pues puede ser que yo lo tenga mal. Déjeme ver cómo hicieron las sumas. La segunda, listo. Menos 1 a la n sobre n más 1, suma igual a suma más sum, n igual a n más 1. Menos, es que me llega con muy baja resolución, entonces no lo alcanzo a ver bien. Ok, así Listo, Sí. gracias. Sobre 2n más... Pero yo creo que la suma 2 está mal hecha, ¿no? Porque en la suma 2 se supone que Sí, hacen dos sumas sí, porque son aparte. dos sumas. Son dos sumas aparte, sí. Entonces revisen eso. Entonces sería colocarle ahí un suma. Sí, creo que sí puede ser. Buenas, Ah, ya ¿pidieron pidió la ayuda? Sí, señor. Pues ya no, es que ya solo justo acabamos de solucionarlo, Ah, re creo. bien. Sí, sí. Sí, profe, esta sí era la gráfica, es que no la tenemos. Espérate, miro. Pero ¿qué creen? O sea, ¿tiene sentido? Sí, o sea, yo la veo similar. Sí. Ok, profe, vamos a echarle cabeza. Bueno, quedan No, no, 3 no, minutos. ya, listo. Ya está bien. Listo. Profe, es que estábamos usando acá con Zoom y Sí. entonces yo dije, pues, es que pasa por usar cosas que no. Pero acá Ah, yo dije, bueno, cambiémosla a la suma normal, la NP Zoom. es que CumSum, a ver, la suma normal te retorna como la suma total de todos los valores. CumSum te retorna un arreglo en donde vas sumando de forma acumulativa cada uno de los elementos. Entonces, lo que retorna CumSum es en el primer elemento del arreglo original. En el segundo elemento, la suma del primero y el segundo. En el tercer elemento, la suma del primero, el segundo y el tercero. Y así, es una suma acumulativa. ¿Listo? Ya entendí, claro. Entonces es diferente. Listo. Ok. Ya ahorita les voy a copiar el link para que envíen el formulario, envíen el notebook. ¿Listo? Ténganlo ahí Dale, preparado. listo, profe, muchas gracias. En 2 minutos ya nos vemos. Buenas, ¿pidieron ayuda? bueno, sí, es que no sabemos dónde hay que subir la tarea. Ah, ahorita yo les voy a pasar un formulario para que la suban cuando vuelvan a la sala principal. Entonces tengan la lista ahí, la van a descargar y la van a subir ahí. Pongan los nombres de los compañeros, ¿ok? Sí, sí, bueno, sí,
Sí parecía algo así lo que da, ¿cierto? Era algo parecido. Sí, es parecido a eso, sí, señor. Bueno, ya en 15 segundos vamos a estar allá todos y ahí les paso por el link del formulario. Gracias. ¿A ustedes? Grupo 9, que dijo yo que me escribís en el chat. Listo, chicos, les voy a pasar el link del formulario para que por favor envíen por ahí. Tienen un minuto para enviar y se cierra la entrega. Solamente una persona por grupo envía. Listo, ya. Gracias, David. Jonathan no es un nombre suficientemente claro para poder saber quién es. Tienen que dar los dos apellidos y un nombre, porque aquí tenemos un curso muy grande en donde hay muchísimos homónimos. En los apellidos, en los dos apellidos incluso. Y a veces en los dos apellidos y el primer nombre. Entonces vamos a ir cerrando. Levanten la mano si necesitan 30 segundos más para enviar. Listo. Vamos a mirar acá el Pues un formulario. minutico, por favor. Han enviado dos. Un minuto más. Ojo, si ya escribieron los compañeros en el notebook, no tienen que volverlos a escribir en el formulario. Pero no hay problema por incluir un punto lleno más. No, yo les copié en el chat la dirección. La segunda pregunta no es obligatoria. No tienen que escribir los nombres de sus compañeros si ya están en el formulario, en el notebook. Gracias por copiar de nuevo, Carlos, el link. Bueno, 30 segundos. Cuando diga así 48. Grupo 9 ya se envió. ¿Listo? Exactamente a las y 49 lo vamos a cerrar. Ya hemos dado más minutos. Espero que todos hayan enviado. Hay 8. Listo. Quiero hacerle solamente una observación. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? No, señor. Vamos a mirar la solución para que vean que hay que, hay que practicar por fuera de clase también lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que mirar ejercicios, hay que repasar lo que se hizo, porque pues realmente esto no es complicado, pero quiero mostrarles unos detallitos. Yo vi que algunos de ustedes, bueno, la mayoría de los grupos están escribiendo algo como, no sé, término
igual a 0.0 porque, a 0, perdón, porque ahí empieza la suma, y luego empiezan un for o un while o lo que sea, y ahí están colocando suma, como el total. Suma más igual a, no sé, pongamos como 1/25 por X, lo que sea. Dependiendo de la versión de Python, ya digamos que todos ustedes están en Python moderno, hemos instalado el de Miniconda y no sé qué, pues esta vaina se va a convertir en un double. Pero hay versiones anteriores de Python, y eso también pasa en C++, en donde esto se deduce que es un entero y bota el valor de 0 porque se trunca. Entonces lo que yo les recomiendo a ustedes es que procuren ser más bien explícitos con el tipo de datos. Yo sé que cuando ustedes programan en Python se empiezan a olvidar del tipo de datos, pero esa facilidad, entre comillas, les va a devolver a ustedes después porque ahora, por ejemplo, hay algo que se llama en Python type hint, que le indica a Python yo qué espero, qué tipo de datos espero que tenga algo, porque esas conversiones internas implícitas no son buenas. En programación es mejor ser explícito. Entonces, una recomendación para que no importa la versión de Python que utilice, pónganle 0.0, pónganle 1.0 para asegurarse, solamente con que uno sea con punto ya es suficiente para que se asegure para que sea un double. ¿Listo? No dependan de las conversiones implícitas de Python para que él convierta esto en flotante, sean explícitos. Eso es un consejo que les quería dar. Y por acá tenemos la solución. ¿Dónde estás? Acá, pues, digamos que hay varias formas de hacerlo. Miren, la primera suma, pues yo simplemente la inicializo en un valor. Depende de cómo yo lo esté haciendo. Yo arranco desde 2 hasta 2n+1. El signo es algo que va alternándose. Entonces, para yo no tener que poner el -1 a la n, ¿se acuerdan el truco recursivo? Entonces yo lo que hago es ir multiplicando en cada paso de tiempo pues el signo por -1. Entonces una vez vale -1, el otro vale +1 y así. Y me olvido del -1 a la n. Y la otra es simplemente voy sumándole a mi suma el signo multiplicado por el término sobre el término más 1.0 para asegurarme de que sea flotante. Y ya está. ¿Sí? Esa es la suma, se puede hacer de muchas maneras. Aquí hay otras formas de hacerlo. Ustedes pueden hacerlo directamente con NumPy, cosas de ese estilo. Se puede hacer de muchas maneras. ¿Sí? Pero eso será como con el for. La segunda suma, entonces la segunda suma tenía dos subsumas. Entonces tenemos suma 1 y suma 2. Los inicializo, hago mi suma 1, hago mi suma 2 y luego retorno la resta. La segunda suma. Son puros for, ¿no? Y la tercera, también la inicializo, flotantes, hago el for y retorno el valor. Tengan cuidado, o sea, yo sé que ustedes están muy acostumbrados a poner solo el 2 por i y eso funciona mágicamente. No es cierto. Dependiendo de la versión de Python, ese slash, esa división, no necesariamente se va a interpretar. Y como todavía hay muchos sitios en donde el Python es viejo, por favor sean ustedes explícitos y pongan el 0. Pero eso pues era digamos, todo lo que había que hacer. Y les da digamos, una forma similar a lo que están viendo acá. A algunos les dio como un poquito diferente, pero las tendencias es lo que interesa, ¿sí? Porque dependiendo de cómo ustedes hagan estas operaciones, ya sabemos que nos va a cambiar un poco. Lo que importa son las tendencias, ¿listo? Entonces esto es más o menos lo que les debía haber dado. Y ya, con esto terminamos entonces nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Hay alguna otra pregunta de esto que vimos? Profe, en nuestro ejemplo lo hicimos todo con solo sum y con for, creo. Súper bien. Y nos dio como casi parecen unas líneas rectas. Toca revisar. A veces cuando uno utiliza Python directamente con Zoom, digamos cuando utilizamos NumPy, hay que tener cuidado con que uno realmente esté haciendo lo que uno cree que está haciendo y no que esté utilizando mal la función de Python. En esos casos es útil que ustedes impriman, por ejemplo, como tengo yo acá, pero que toca ponerle paréntesis, imprimir, digamos, los valores de sumas que estoy obteniendo y hacer unas pruebas antes, digamos, hacer esto hasta un n pequeñito, ¿sí? Entonces, digamos, hasta un n que no sea gigante como esto, sino hasta 10, e ir viendo si lo que uno cree que está haciendo el computador
es realmente lo que uno le está diciendo que haga, ¿sí? Porque a veces con un PI, uno como no está acostumbrado a eso de eliminar los for y no sé qué, uno comete errores y uno está manipulando arreglos y cree que está manipulando números. Y entonces ahí es donde, digamos, ocurre ese tipo de cosas. Ya me toca mirar ahí en ese código que ustedes enviaron a ver exactamente cuál fue el error. Yo les puse un formulario, pero la verdad es que voy a procurar de ahora en adelante utilizar principalmente Moodle, porque en Moodle al menos les puedo hacer también comentarios y otras cosas, ¿sí? Entonces, pues por hoy, digamos, lo puse ahí en el formulario, pero probablemente voy a tratar de centralizarme absolutamente casi todo a Moodle para que solo esté en un sitio los envíos de ahora en adelante. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, y para cuando ustedes mandan el formulario, que la vez pasada se hizo y ahorita, pues yo no les puedo dar como retroalimentación. Yo la anoto, realmente cuando lo evalúo lo anoto en la lista de notas y si alguno de ustedes quiere saber específicamente esa retroalimentación, pues me pregunta, profe, ahí qué fue lo que pasó y yo le respondo. ¿Listo? Bueno, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que estén muy bien. Eso. Igualmente voy a parar aquí la grabación de alta definición.